Buenos días, ese video no lo mandaron al grupo, ¿cierto? ¿No le he mandado? Ah, No. bueno, listo. Entonces ahorita lo mando por la tarde junto con con el de hoy. Bueno, estábamos viendo en la clase pasada la función sumar, sumar punto sí, sumar punto sí, punto conjunto, ¿no? Explicábamos que el sumar, pues vamos a hacer un pequeño repaso aquí rapidito. El sumar, vamos a mirarlo aquí. Bueno, entonces, cuando utilizamos sumar, por ejemplo, acá vamos a recordar algo. Se suma sobre un rango consecutivo y ya, ¿no? Sin ninguna restricción de nada. Es sumar una serie de rangos y sencillamente lo que hacemos es sumar. Aquí estamos sumando los sueldos de diciembre, que si recordamos, pues lo que hicimos fue darle un nombre de rango a esta columna. Al seleccionarla aquí, tenemos el rango para esa columna. Entonces, a través de la función suma, simplemente lo que hicimos fue colocar ese nombre de rango y tenemos la suma. No hay ninguna otra opción allí porque simplemente estamos sumando todo ese rango de números, lo estamos sumando allí sin ningún problema. Ahí utilizamos suma. Cuando utilizamos el sumar puntos, sí es cuando ya hay un criterio. Entonces, súmeme los sueldos, pero si son de Cali, súmeme los sueldos si son de Medellín, súmeme los sueldos si son de los gerentes. Siempre hay un criterio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, total aportes Cali, estamos colocándole un criterio para poder sumar todos los aportes, pero que sean específicamente de Cali. Entonces, entra el sumar punto sí, donde le estamos diciendo que de toda la columna de ciudad necesito que nos filtre Cali y de eso nos sume los aportes. Siempre el sumar puntos sí es cuando hay una suma, pero con una condición, o lo que yo llamo criterio, que es así como se llama aquí en el cuadro de diálogo donde me dice qué es lo que quiero sumar, el criterio, es lo que me están pidiendo. Y el rango de suma, pues es la columna que yo necesito sumar. Entonces siempre está condicionada a algo. Súmeme, pero sí los sueldos son mayores a 5 millones. Súmeme sí, las ventas son de Medellín. Súmeme sí, siempre hay un criterio. Entonces utilizamos el punto sí. Y utilizamos el punto conjunto cuando ya hay más de un criterio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en este ejercicio estamos sumando los sueldos de Cali, pero específicamente de las secretarias. Entonces, tengo que evaluar dos columnas. Él filtra de ciudad, filtra Cali y luego de cargos filtra secretaria y de eso pues él suma el sueldo, ¿no? La sintaxis de esa función, pues haciéndola aquí por el, por el asistente de funciones, pues nos pide primero qué es lo que queremos sumar y luego vienen los criterios, ¿no? El rango y el criterio, el rango y el criterio, ¿no? Ahí puedo. Yo he colocado hasta 32 condiciones y las acepta, ¿no? Suficientes. Lo mismo es el contar y lo mismo es el promedio. Cuando necesito contar, entonces explicamos que cuando es solo el contar, contar es específicamente para números, celdas numéricas. Cuénteme de este rango y yo selecciono y si ahí hay números, pues él me va a decir cuántos números hay. Entonces cogí la columna de sueldo, que es una columna numérico, pero con la función contar. Entonces ahí lo que cambia es que simplemente él suma, cuenta, ¿no? Cuénteme los sueldos de diciembre. Entonces él se viene contando cada sueldo que es equivalente a un empleado. Cada sueldo es un empleado. Entonces finalmente saca 80 y dice que son 80 empleados. El contar puntos sí es lo mismo. Entonces cuénteme los empleados, pero de Cali. Entonces cuando se convierte en contar puntos sí, ya el contar puntos sí lo puedo condicionar con columnas numéricas o con columnas de texto.
a diferencia que el contar viene diseñado especialmente para contar columnas de tipo numérica. Entonces, cuando utilizo el contar puntos, sí es cuando hay una condición. Cuénteme los pedidos específicamente de José. Entonces, ya hay un criterio, ¿no? Entonces, lo que tengo aquí es allí investigar o mirar, más bien, investigar, no mirar, es dónde está José, en qué columna, para seleccionar esa columna y decirle que ahí me cuenten. Entonces, en el ejercicio aquí de Cali le estamos diciendo, de la columna de ciudad, cuénteme Cali. Entonces, como siempre esto haces un filtro, ¿no? Con los puntos sí siempre hacen filtros, punto sí o punto conjunto. Siempre hacen filtro. Entonces, él filtra de la columna ciudad, filtra todo lo que diga Cali y luego los cuenta y me da el dato. Eso es el punto sí. Y el punto conjunto, pues es exactamente igual, ¿ya? Bien, entonces yo voy a retomar desde acá. Entonces, vamos a utilizar unas funciones de bases de datos. Se llaman B de suma, B de contar y B de promedio, ¿sí? Y con estas funciones yo puedo hacer un informe como más interactivo, que no tenga que estar a toda hora formulando, que me digan, súmeme los sueldos de tal, las ventas de tal. Entonces, cada vez que me pidan una información, tengo que estar haciendo una fórmula. Entonces, vamos a hacer un diseño para generar un reporte dinámico. Cuando a toda hora me están pidiendo información de una base de datos, yo puedo hacer este tipo de reporte que les voy a enseñar. Y entonces me queda muy práctico porque a la hora que le pidan cualquier detalle, pues usted simplemente lo que tiene que hacer es seleccionar lo que necesita y ya. Y funciona como un sumar puntos sí, un contar, un promedio, lo que usted quiera. Bueno, entonces, yo había ocultado aquí, voy a hacerlo con la hoja de enero, entonces voy a ocultar aquí diciembre, voy a ocultar este reporte, bueno. Y voy a ocultar este informe dinámico, que fue el que hice solito hace 8 días. Bueno, entonces esta es mi base de datos y sobre esta toda hora me están pidiendo información. ¿Cuántos pedidos hay de Cali? ¿Cuántos pedidos hay de Bogotá? ¿Cuánto ha cogido de cartera fulano de tal? O sea, lo que me pidan de la base de datos yo lo puedo estar seleccionando para que él automáticamente me saque el reporte sin estar formulando. Entonces voy a llamarlo por aquí, vamos a insertar una hoja nueva y la voy a llamar reporte 2. Ustedes le pueden llamar el nombre que quieran. Bueno, entonces lo que voy a hacer es copiar el encabezado. Es copiado, no es digitado, así tal cual. Se copia porque si usted lo escribe, puede que cuando hayan hecho esta base de datos, aquí en cargo le hayan colocado un espacio. Entonces le va a quedar diferente al que usted hace. Los encabezados, el primer paso se copia. Te lo voy a decir aquí, control C y lo voy a pegar aquí. Pero aquí en pegar le voy a decir que me lo copie con anchos de columnas. Mantener con anchos de columnas de origen. Listo. El siguiente paso, esto es lo que yo llamo el filtro. O sea, este va a ser la parte donde yo voy a colocar el criterio y donde él me va a filtrar, ¿no? Le voy a hacer aquí unos bordes. Y luego paso para acá las columnas que usted quiere totalizar. Si son las ventas, si son las devoluciones, si son los costos, los gastos, lo que tenga la base de datos, usted copia y pega las columnas numéricas que va a calcular. En este caso, las que yo voy a calcular son sueldos, aportes y prestaciones. Entonces las selecciono. No necesariamente tienen que estar igual, pues aquí me quedaron de papayita porque están todas igual, pero pueden estar en diferentes partes del encabezado. Usted sencillamente lo que hace es control C y control B, control C y control B. Las copia, no las vaya a digitar, las copia. Bueno,
Voy a ampliar estas tres filitas aquí. No está escuchando, María Paula. Y le hago acá unos bordes. No, no, usted no le escucha. ¿Vamos bien allí o no? Es que María Paula quiere hacer una pregunta, pero no se le Sí, escucha. dime. ¿Qué me quiere preguntar? No, no sé. Ahí, Ahí Ahí ya ya. se escucha. ¿ya? Hola, buenos días, profe. Una pregunta. Ahí cuando copió la segunda parte, ¿también lo copiamos conservando el ancho de las columnas? El ancho no interesa. Lo que interesa es que copie el Ok. encabezado y lo pegue, tal cual, ¿sí? Pero el ancho es indiferente. Entonces, según su necesidad, pues ajusta el ancho a lo que usted necesite, ¿sí? Pero realmente el ancho no importa, ¿no? Lo que es importante es que usted copie y pegue los encabezados, ¿no? ¿Sí soy claro allí? Entonces, aquí, mira que aquí pues le di ancho a esto y no, eso no incide en nada en el ancho. Ok, no Bueno, es como el primero lo habíamos copiado con el formato de conservar el ancho de las columnas. Creí que ese segundo también. ya, no, allí no, pues era como Listo. por hacer ahí la Gracias. función del ancho, pero realmente no incide en nada en la formulación que yo haga para cuando yo vaya a sacar el informe. Como aquí en este informe, a toda hora me están pidiendo ese informe por cargo y por ciudad, ¿no? Si usted tiene aquí el producto, el asesor, la zona, todo lo que usted quiera, pues entonces a eso le voy a hacer unas listas para que cuando me pidan algo, yo seleccionar el dato y seleccionarlo de acuerdo a como esté escrito en la base de datos. Entonces, en la siguiente parte del diseño, o sea, hasta ahora estamos haciendo el diseño del informe, ¿no? ¿Cómo quiero que me quede? Entonces voy a por aquí insertar una hoja que le voy a llamar listas 2 porque pues en la clase pasada la llamé listas. Y voy a copiar aquí en esto las dos columnas que yo voy a estar filtrando. Ciudad y cargo. Entonces voy a marcar cargo ciudad, control shift flecha abajo, control C. Y vengo aquí, le doy enter y pego esas columnas allí. Perfecto. Aquí en B voy a darle control más para insertar una columna o botón derecho insertar, ¿no? Los que no se saben el atajo, control menos, control más para insertar una columna, control menos para eliminar la columna. Por vista, le voy a decir por acá que me quite las líneas de cuadrícula. Aquí le digo vista y se les quito del check, quito o de la casillita de verificación, quito el chulito ahí. Marco la columna B y por inicio le voy a decir que me borre todo. Los bordes, el color y los formatos que haya. Borrar todo, listo. Como son listas aparte, no las puedo dejar pegadas porque él va a creer que es una base de datos, entonces por eso me toca separarlas, porque son listas, no son bases de datos, entonces por eso no las puedo dejar unidas. Perfecto, voy a quitar los duplicados de cargo, entonces marco la columna o puedo seleccionar específicamente los datos, ¿no? Estoy seleccionando desde el encabezado, o pues como es pequeñita la puedo marcar aquí. Cuando son muy grandes, yo les decía que siempre me gusta marcar específicamente los datos, ¿no? Esta es una lista pequeña, aquí marco la columna, en datos le voy a decir quitar duplicados. Marco la columna, selecciono la columna
Y por datos le voy a decir aquí quitar duplicados en el grupo que dice herramienta de datos. Ahí le digo quitar duplicados. Le doy a aceptar y ahí me deja registros únicos. Voy a ordenar esa lista. Perfecto. Y hago lo mismo con ciudad. Entonces la marco, datos, quitar duplicados, aceptar y ordeno. Voy a borrar este borde de acá. Voy a decir aquí que sin borde. Y voy a borrar este borde de aquí también. Por borde le digo sin borde. Bueno. Voy a hacer unas listas, pero unas listas también muy dinámicas. La idea es que yo ahorita que haga las listas, cuando me pidan a mí algo de cargo, yo la voy a seleccionar aquí el cargo y él me va a colocar aquí, de acuerdo a la formulación que yo haga de una, me va a filtrar y me va a colocar lo que yo necesite acá, sobre cargo, sobre ciudad. Pero la idea es dejar estas listas que si entran nuevos cargos o nuevas ciudades, automáticamente las listas se actualicen sin tener que venir por rangos y actualizar los rangos. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, hay algo en Excel que se llaman los formatos de tabla y hay otra que se llaman los formatos de rango. Cuando yo le doy un formato de rango que ya los trabajamos, ¿cierto? Cuando le dijimos, por ejemplo, que esta columna se va a llamar sueldos N, todo eso, ese es un nombre de rango. Entonces, si esta base de datos cambia y le entran nuevos registros, yo tengo que actualizar los rangos, porque los rangos quedaron hasta aquí, hasta la fila 85. Para actualizar los rangos, habíamos dicho que por fórmulas, administrador de nombres, por aquí aparecen todos los rangos que yo he trabajado. Entonces, si yo quiero cambiar, por ejemplo, obviamente, si me cambian, si entran nuevos registros, pues yo tendría que cambiar el rango de cargo, el rango de sueldo, el rango de aportes y el rango de prestaciones a la nueva fila donde haya quedado la información. Entonces, si yo voy a cambiar, por ejemplo, los sueldos de enero, me paro aquí, le digo modificar y vengo aquí y actualizo la fila. La fila está hasta la fila 85, si esto quedó hasta la fila 150, pues le quito el 5 y le pongo 150, ¿no? O vuelvo y marco toda la columna como quiera. Y lo mismo tendría que hacer con cargos, lo mismo tendría que hacer con aportes y con prestaciones para que me coja la nueva información. Entonces los rangos tienen la característica de que yo los puedo formular, son muy chéveres, pero a la hora de que de donde provenga ese rango, si la información aumenta, tengo que estar actualizando el rango. No se les puede olvidar eso. Si este nombre de rango yo lo tengo en una fórmula y le cambio el nombre, no hay ningún problema porque donde esté ese nombre, él automáticamente lo cambia. O sea que cambiar el nombre del rango no hay ningún problema. Cuando entra nueva información para actualizar los rangos, lo tengo que hacer aquí. Coloco hasta la fila que haya quedado o la columna, bueno, lo que tengas, lo actualiza. Entonces, el rango es muy chévere para formular, pero hay que tener en cuenta que en caso de que las bases de datos crezcan de donde provengan esos rangos, me toca estarlos actualizando. Ese es un formato. El otro formato que vamos a empezar a conocer hoy son formatos de tabla. Aquí voy a hacer una pequeña inducción porque el tema todavía no lo voy a explicar de lleno, pero como lo necesito para hacer el trabajo,
Entonces tengo que colocarle a esta tabla un formato de tabla. Regálame un segundo, por favor. Bueno, entonces el formato que voy a usar es un formato de tabla. Los formatos de tabla, a diferencia de los rangos, es que también define cuando yo le doy un formato de tabla a algo, por ejemplo a esto, entonces el formato de tabla tiene la ventaja de que cuando yo le doy un formato de tabla a un rango de datos y entra nueva información, esa información ya no necesito estar actualizando la nueva información que entra porque la tabla automáticamente mete los nuevos registros dentro de la tabla. Esa es una de las ventajas. Sobre todo cuando ya vayamos a hacer tablas dinámicas y todo ese cuento, todo tiene que tener formato de tabla, ¿sí? Es una de las ventajas. Entonces, por ahora voy a explicar nomás eso. Entonces, ¿cómo hago para convertir esta base de datos a tabla? Simplemente esta lista. Entonces me paro aquí y le puedo decir aquí insertar y le doy tabla. Entonces, él automáticamente mira que me marca también desde cargo hasta subgerente, ¿cierto? Me saca un cuadrito donde dice que la tabla se va a crear desde A1 hasta A9 y que la tabla tiene encabezados. El encabezado es el cargo, ¿sí? Entonces, le doy a aceptar, ya quedó convertida en tabla, ¿sí? No es más. ¿Cómo sé que esto tiene tabla? Formato de tabla. Porque al pararme aquí, él genera una pestaña que dice diseño, dependiendo de la versión del Excel o diseño de tabla. Entonces, al hacerle clic ahí, yo ya sé que esta base de datos o esta lista tiene un formato de tabla. A diferencia de que si me paro aquí en ciudad, mira que no aparece formato de tabla, diseño de tabla, pero cuando yo me paro aquí, ya ahí me aparece diseño de tabla y dice, pues eso me está indicando que es una tabla, ¿no? Bien, también sé que es una tabla porque él al final de la base de datos coloca este puntico azul. Eso también me identifica que es una tabla, ¿sí? Pero la importante es esta, diseño de tabla. Tiene las mismas características como un rango, entonces yo le puedo dar un nombre a la tabla. Entonces, en lugar de que se llame, en lugar de que se llame aquí por diseño de tabla, en lugar de que se llame tabla 1, pues yo le voy a decir que se va a llamar T y le voy a colocar el mismo nombre de la columna, T cargo, sin espacios también, así lo mismo como el rango. Pero yo le antepongo las T para saber que es una tabla. ¿Listo? Ahí le doy Enter y ya quedó creada como tabla. También la puedo crear como tabla parándome aquí dentro de la lista que voy a hacer y lo puedo hacer también presionando Control T. Control T, T de tetero, ¿sí? Entonces dice, la tabla tiene encabezados y que la tabla empieza desde C1 hasta C4 y la tabla tiene encabezados. Le doy a aceptar, ya la convirtió en tabla. Por diseño, no se vayan a confundir con el nombre del rango, ¿no? El nombre del rango se coloca es aquí abajo y los nombres de tabla se colocan aquí arriba donde dice nombre de la tabla. Y ese nombre de la tabla aparece cuando yo activo la pestaña diseño de tabla. Entonces aquí la voy a llamar T ciudad.
de ciudad. Listo, le doy enter. Bueno, entonces ya tienen formato de tabla. Ahora lo que voy a hacer, voy a crear ahora un rango desde asistente hasta subgerente. Ojo con la marcada, ¿no? La tabla marca desde el encabezado hasta el último registro, pero el rango que voy a hacer va a quedar desde asistente hasta subgerente. Y vengo ahora sí aquí al donde se coloca el nombre del rango y la voy a llamar lista cargo. Yo le voy a poner 2 porque ya tengo un nombre con ese rango. Lista cargo 2 y le doy enter. Ahora vengo acá, marco desde Bogotá hasta Medellín y le digo lista ciudad 2 y le doy enter. Entonces, esto tiene un nombre de tabla y a su vez tiene un nombre de rango. Esto tiene un nombre de tabla y a su vez tiene un nombre de rango. Bien, me voy a venir para el reporte y aquí voy a colocar la lista. Las listas se crean con nombres de rangos. No me permite crear listas con tablas. Entonces, por eso es que tengo que crear una tabla y dentro de la tabla meto el rango para hacer la lista, para lo que necesito. Entonces, para hacer una lista, me ubico aquí debajo de cargo y por datos. Por aquí en el grupo de herramienta de datos está validación de datos, ¿no? Aquí está. Y entonces aquí en configuración le voy a decir que aquí donde estoy parado en E3, yo quiero permitir que vaya una lista. Las validaciones son restricciones que yo hago sobre una celda o sobre un rango de celda, ¿no? Por eso se llama validación. Entonces voy a validar para que ahí no escriban lo que quieran en esta celda de E3 para el caso mío. Las validaciones siempre restringen. Hay validaciones con listas, con fechas. Bueno, esas dos, entre otras cosas, pues son las que más se usan. Entonces, aquí en E3 yo le voy a decir, yo quiero, aquí en la pestaña de configuración le estoy diciendo, yo quiero permitir que aquí donde estoy parado haya una lista. Y en origen, entonces le voy a dar F3 o función F3 para que me aparezcan los nombres de rangos. Aquí no me van a aparecer los nombres de tabla porque las listas no permiten hacer listas con nombres de tabla. Tienen que ser nombres de rango. Entonces le voy a decir que aquí me seleccione cargo, lista cargo, que fue que lo llamé, lista cargo 2. Selecciono la lista y le doy a aceptar. Entonces aquí lo que estoy validando es que cuando me pidan un cargo, yo voy a desplegar una listica y ahí me aparecen todos los cargos que tiene la base de datos de enero. Si alguien me escribió un cargo diferente, entonces aquí el mensaje de error le puedo decir error de dato, error de dato. Este cargo no está en la base de datos. Ese mensaje va a salir cuando me seleccionen un cargo que no esté dentro de la lista. Y le doy a aceptar. Listo. Entonces, cuando a mí me pidan una información, sobre cargos, yo puedo seleccionar, aquí me aparecen los cargos. Si entra un nuevo cargo, entonces aquí voy a colocar auxiliar contable. Debe decir aquí auxiliar
contable. Entonces, el truquito que acabo de hacer es que cuando yo le dé enter, como es una tabla, él automáticamente mete ese registro dentro de la tabla. Y como ahí hay un rango, entonces el rango automáticamente lo actualiza también la tabla. Quiere decir que si yo voy a venir aquí a sacar un reporte de auxiliar contable, ya aquí en la lista me aparece. Voy a colocar aquí el de ciudad. Entonces le voy a decir nuevamente datos, validación de datos, configuración. Le voy a decir lista. Y en origen le doy F3. Con F3 aparecen son nombres de rangos, no nombres de tabla. Ahora vamos a empezar a utilizar, vamos a ver el buscar B y entonces ahí vamos a acabar de entender bien la función de tabla. Bueno, entonces acá yo le di a ciudad, eso se llamó lista ciudad 2, la llamé aquí. Aquí me aparece la otra lista, pues, pero pues fue el ejercicio anterior. Entonces ya ahí le doy a aceptar y aquí ya me aparece las listas. Lo mismo. Si aquí entra Palmira, si aquí entra Uga, si aquí entra Tuluá, inmediatamente la tabla está metiendo, como ustedes lo aprecian ahí, está metiendo esa nueva información dentro de la tabla de forma automática. Eso me evita, si yo le hubiera dado un nombre de rango para hacer esta lista, que muchos lo saben hacer ya, entonces cuando me entren nuevos registros tendría que ir a cambiar el rango. Entonces el truquito es convertirlo a tabla y los ítems convertirlos, darle formato de rango. Entonces cuando entre, pues yo sencillamente cuando vaya a llenar aquí, automáticamente aparece esa información. Perdón, profesor, a mí me está pasando algo que hice ¿Sí? la tabla y cuando le estoy seleccionando para generar el rango, me aparece el mismo nombre de la tabla y por más de que lo cambio, no me Ah, lo ya deja no, cambiar. tranquila. Lo que pasa es que cuando tú ya la defines, ya él no te muestra como anteriormente que uno marca y le muestra el rango. No, él ya no lo muestra, pero ya queda ahí creada. Si tú vienes aquí y le dice, por ejemplo, lista cargo 2, él va y selecciona, ¿sí es? Pero no me muestra aquí el nombre. Ok, la crea, pero ya no me muestra el nombre. Sí, ya no, ahí ya no te muestra como cuando tiene solo nombre de rango, que cuando uno se ubica, él sí le muestra el nombre del rango aquí. No, aquí la tabla oculta ese nombre y no lo deja ver. Entonces, lo que tiene uno es que saber cómo se llama. Por eso yo siempre les doy nombre de lista, lista, lista y T tabla. Eso me da, pues, una facilidad de entender qué es cada cosa, ¿no? Pero ya queda creado. Y así yo le digo aquí que me muestre la lista ciudad 2. Ahí está creada. Pero aquí me aparece el nombre de la tabla, ¿sí? No aparece el nombre del rango. Pero ya ahí queda definido. Si el rango me queda mal, tendría que entrar por fórmulas, administrador de nombres y normal, cambiar el rango. Aquí, por administrador de nombres, te van a aparecer las tablas que tenga este archivo y los rangos que tenga este archivo. Puedo ver las dos cosas, pero aquí solamente puedo eliminar rangos, por aquí no puedo eliminar tablas. Por aquí es solamente informativo como para que veas qué tablas tienes y qué rangos tienes. Los rangos pues son los que tienen los dos cuadritos en azul, ¿cierto? Esos son los rangos, ¿sí o no? Ujú. Ahora bien, si cuando ya estemos viendo full lo que es la parte de tablas, cuando tú quieras eliminar el formato de una tabla, entonces te paras dentro de la tabla y aquí en diseño de tabla le dices convertir en rango. Y entonces ahí la devuelve a su estado original, ¿sí?
la convierte nuevamente puede ser una base de datos, ¿no? Lo que sea. Lo devuelve nuevamente a su estado original. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces ya tenemos, esto es lo que yo hago, pues porque es que si yo no escribo bien los nombres de cargo y no escribo bien las ciudades, pues lo que coloque aquí no me va a funcionar, porque tiene que ser tal cual como están escritos los criterios, ¿no? Entonces aquí voy a colocar una función de base de datos que se llama B de suma, ¿sí? Por acá voy a venirme aquí por orientación. Aquí, orientación. Y le voy a decir girar texto hacia arriba. Bueno, la pongo más pequeñita. Por aquí voy a colocar B de contar y B de promedio. Y le voy a dar este mismo formato. Bueno, ahí queda. Muy bien. El prealistamiento termina dándole un nombre a la base de datos donde vas a trabajar. Entonces, aquí la puedes seleccionar y le da un nombre de rango. La selecciona, control E, y yo ya le di un nombre de rango que se llama B de enero. B de, yo siempre la utilizo de base de datos, ¿no? B de enero. Por eso es importante lo que habíamos hablado, que los títulos queden separados, que no tenga totales, porque cualquier cosa que yo quiera con la base de datos me queda fácil, ven ahí. B de enero y enter, ¿no? Ahí termina el prealistamiento del informe. O sea, lo que usted quiere visualizar. La idea es que cuando usted aquí le diga cargo celador, entonces le aparezca los sueldos de los celadores, los aportes de los celadores, las prestaciones de los celadores, cuántos celadores hay y el promedio de sueldo por celador, de una. O sea que ahí funcionaría como un sumar punto sí, promedio punto sí y contar punto sí porque tengo un criterio. Cuando no tengo ningún criterio que está limpio el filtro, entonces funciona como un sumar, un contar y un promedio. Pero si le digo, yo quiero saber de los celadores por ciudad, entonces funcionaría como un punto conjunto. Un sumar punto sí punto conjunto, un contar punto sí punto conjunto o un promedio punto sí punto conjunto porque tengo dos criterios. Muy bien, ¿cómo es la fórmula de esto? Muy sencillo. Entonces se hace de la siguiente manera. Me voy a parar aquí, voy a darle esto un formatico aquí, le voy a decir que me dé un formato de número. Por acá. Un formato de número con decimales, sin decimales, perdón. Aceptar. Lo voy a centrar. Color rojo, negrilla y le cambio un poquito por aquí el tamaño. A 24. Bueno, listo. Entonces voy a hacer la fórmula. Te lo voy a decir. La primera fórmula es igual B de suma. Te lo voy a decir. Igual B de suma. Abro paréntesis. Y puedo venir aquí al asistente. Base de datos tiene un nombre, ¿cierto? La llamé B de enero. Como es un nombre de rango, le puedo dar F3. Y por acá está, la llamé B de enero. Para mí todo lo que diga BD, yo ya sé que son bases de datos. Todo lo que diga lista, pues son listas. Y todo lo que tenga T, son tablas. ¿Sí? Usted le puede colocar el nombre que quiera, pero yo trabajo ya hace muchos años así, entonces identifico cualquier proceso y defino qué es cada cosa, ¿no? Le voy a aceptar y ahí tengo el nombre de la tabla. Me dice nombre del campo. El nombre del campo vengo y selecciono aquí
el encabezado de sueldo de donde voy a sacar el informe. Y en el criterio, entonces selecciono todo este filtro. Y le doy a aceptar. Voy a sacar voy a repetir la fórmula, ahí se puede copiar y todo, pero para mecanizarla la vamos a repetir. Igual B de suma, FX, base de datos, B de enero. Nombre del campo, hago clic aquí en aportes. Y criterio, selecciono arriba todo el filtro. Y le voy a aceptar. La fórmula es la misma. Aquí la estoy repitiendo. B de suma, FX, B de enero, nombre del campo, prestaciones y criterio. Entonces ahí lo que me estoy trayendo son todos los sueldos de enero, todos los aportes de enero y todas las prestaciones de enero. O sea que aquí es como si yo hubiera colocado un suma, ¿cierto? Porque estoy trayendo todo lo de la columna de cada una de las columnas. Pero si yo vengo aquí y le digo yo quiero saber de los servicios generales, entonces ya esto sería como un sumar punto sí, porque ya tengo los sueldos de esa base de datos de enero, pero solamente los de servicios generales. La nómina de servicios generales le vale a la empresa 15.456.297. Estos tienen aportes y estos tienen prestaciones. Ahora, si le digo de la ciudad de Cali, entonces sería como un punto conjunto, porque tengo dos criterios. Si yo borro todo, pues vuelve y me queda como un suma. Voy a acompañarlo con un B de contar. Igual B de contar. Abro paréntesis. FX. Rango de base, rango de datos B de enero. Nombre del campo, sueldo. Y criterio, vuelvo y marco el filtro. Voy a sacar los promedios. Igual B de promedio. FX. B de enero. Nombre del campo, sueldo. Y el criterio, marco el filtro. Lo mismo aquí, B de promedio. Base de datos B de enero. Por eso son importantes los nombres de rango y los nombres de tablas. Los dos hay que aprenderlos a manejar, porque si no, a toda hora tendría que estarme pasando y seleccionando, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces.
Aquí trabajo cómodo, sin moverme, ¿sí ves? Seguro. Nombre del campo, aportes y criterio, el filtro. Es mecánica, la fórmula es mecánica, es igualita para todas, ¿sí? Y lo mismo sería para prestaciones. Entonces esto me queda aquí muy bueno, porque cuando usted necesite cualquier información de esta base de datos, pues usted aquí en reportes puede hacer el resumen. Queda mejor que ni una tabla dinámica, los que ya manejan tablas dinámicas, ¿no? Porque puedes estar interactuando muy fácil, no es sino colocar lo que te pidan, ¿no? Y ya tienes el informe. Aquí lo importante es definir dentro de la base de datos cuáles son las columnas que quiere calcular, ¿no? De pronto a lo mejor usted no necesite si no sabe las ventas y ya, no necesita ni promedio ni nada más. Entonces, pues solamente maneja B de suma. Pero haces un tablerito donde fácilmente puedas estar aquí interactuando. Las ventas, bueno, las ventas por zona, por producto, por ciudad, por canal. Y entonces a toda hora tienes la información y estás editando hacer por cada cosa que te pidan un sumar o un contar o un promedio, ¿no? ¿Sí está claro allí? ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Señor, claro. Bueno, perfecto. Muy bien, voy a cerrar este video aquí porque pues era de la clase pasada. Pensé que les había mandado el... Sí, a mí me parece que lo mandé, ¿no? ¿No lo mandé? No, la grabación no. ¿No? Ah, bueno, ok. Bueno, muy bien, entonces voy a grabar esto. Bueno, esto ya lo tenía grabado. Y está listo. Entonces voy a parar aquí este video.